Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la coordinación del trazo en planta y en perfil. Antes de esto vamos a ver un ejemplo de lo que sería más o menos lo que estamos viendo ahorita. Ahí, claro, me voy a asegurar. Bien, entonces tenemos aquí un ejemplo de una carretera que se está diseñando en la parte norte del Perú, cerca a la provincia de Lambayeque, una parte que hemos hecho una modelación para ver el tema del diseño geométrico. Y como podemos ver en planta hay una carretera, parte de la vía nacional que va a lo largo de toda la costa, la Panamericana, que estaría enmarcada en todo este recorrido que se está viendo en pantalla. Está cruzando por zonas que son urbanas, ¿no? Urbanas pequeñas, unas poblaciones pequeñas. Está cruzando por un río y luego también por un segundo pedazo de zona urbana, ¿no? Entonces, aparte de esto, hay unas vías locales, urbanas, de tipo grilla que se han representado, hay un par de puentes y igualmente otro trazo que está yendo hacia un cerro, ¿no? Un cerro que es parte de esta configuración. Si lo vemos en perspectiva, aquí vemos ya las elevaciones, ¿no? Se ve el cerro ahí en el fondo, el trazo de la carretera al fondo, la Panamericana que estaría conectando, ¿no es cierto?, a lo largo de estas dos poblaciones. Entonces vamos a tratar de ver, les hemos dicho en la clase anterior, de poder ver en forma simultánea lo que es el trazo en planta y lo que es el perfil, ¿no? Ahorita solamente podemos ver un poco de la perspectiva y vamos a utilizar ciertas herramientas para poder visualizar mejor, ¿no? Ahorita en una planta de vista totalmente ortogonal a lo que se tiene. Esta es la vista, ¿no? Esta es la vista totalmente ortogonal en planta. Y para poder ver el tramo a tramo, la carretera, vamos a activar una herramienta que nos va a permitir ver la configuración de esta vía desde su inicio, ¿no? Como podemos ver, la parte inferior es la parte en perfil, el alineamiento en perfil es la parte inferior de la vía, de la pantalla, y la parte superior de la pantalla es lo que estamos viendo en planta, ¿no? En planta podemos ver que hay una curvatura, hay dos curvas juntas, incluso tres curvas Inge, aquí, disculpe, no se ¿no? puede ver Y en la perfil, al pantalla. mismo tiempo que estamos recorriendo, tendríamos. A ver, un momentito. Vamos a cerciorarnos. Parece que se han salido. Nos hemos salido de la pantalla. Ya, a ver, ahora sí creo, me parece que sí pueden ver ahora. Ahora sí, ingeniero, gracias. Ya, listo. Entonces, como les decía, tenemos una herramienta que nos permite, lo ideal es ver en forma paramétrica, ¿no es cierto?, tanto la planta como lo que es el perfil de una vía, ¿no? Por ejemplo, aquí, a medida de que vamos avanzando en lo que es el perfil, que es la vista de abajo, en planta también nos muestra por dónde estamos, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, entrando a una curva horizontal y a la vez también estamos entrando a una curva
¿no es cierto? Cóncava, que es lo que se ve en perfil, ¿no? Si nosotros hacemos clic a este elemento en perfil, ahí podemos ver que tiene una curva cóncava con un K de 10 y con un radio aproximadamente de 100 metros. Esta inicia en esta zona justo donde se está marcando, donde es el inicio del punto de inflexión y termina aquí en el PBT, ¿no es cierto? Este es el P vertical de comienzo y este es el P vertical de término de la curva, ¿no? Y el punto de inflexión es justamente esta zona donde es el PBI, ¿no? Que está marcando en pantalla. Ingeniero, disculpe, ¿podría grabar la Entonces, presentación? ver, a ver, creo Ah, está grabando, perdón, que disculpe. sí le he puesto grabar. A ver, Sí, Inge, está déjenme grabando, disculpe. verificarlo. Estamos grabando la presentación. A ver, un momentito. Ya. Entonces, como les decía, aquí podemos ver al mismo tiempo y de forma simultánea todo el perfil del trazo de la carretera. Por ejemplo, aquí les decía, viendo, ¿no es cierto?, estos elementos. Por ejemplo, aquí vamos a marcar, ¿dónde está? Vamos a marcar con rojo. Vamos a marcar el punto de inicio de la curva vertical. Aquí lo inicio y el punto final de la curva. Y aquí tendríamos el punto de inflexión, ¿no es cierto? A ver, vamos a marcarlo. Aquí está marcado, ¿no? Ya está. Entonces, estos elementos nosotros al sobrevolar, por ejemplo, ahí al inicio de la curva lo podemos ver en planta también, ¿no? Que sería justo en donde está marcado una línea transversal a la carretera a la vista en planta. A medida que vamos entrando al elemento de curva convexa, de curva cóncava, perdón, también estamos entrando al elemento de curvatura. Veamos qué elementos tenemos en planta. En planta también podemos hacer el seguimiento paramétrico. A ver. Entonces, podemos hacer modificaciones de este trazo, por ejemplo. Aquí tenemos los elementos, aquí tenemos una curva que tiene un radio de 347. Le estoy cambiando el radio a 300, ¿no es cierto? Este radio estaría justamente, si yo le hago clic acá, ese sería el punto de, estoy modificando el punto de comienzo de la... Igualmente aquí tenemos el PI, puedo modificar yo la ubicación del PI. O también podría modificar el punto final, ¿no? Modificando, o puedo también modificar el radio de frente, ¿no? Para tener un encaje según algún parámetro de diseño. Entonces, por ejemplo, en este mismo punto yo estoy entrando también en vertical, si lo vemos aquí. En vertical me está marcando justamente ahí la zona donde estoy entrando. El PI está aquí y el PI de la curva vertical también está más o menos por ahí. Entonces, si nos pasamos aquí al diseño de planta, justamente ahí está el PI. Sería más o menos coincidente con lo que es el PI de la curva horizontal, ¿no? Vayamos avanzando. Tenemos aquí otra curva de radio 203. Le vamos a poner 215 para que sea obviamente más fácil. Y esta comienza justamente a la salida casi de la curva cóncava en perfil, ¿no? A ver, le podemos hacer ahí, podemos reducirle, podemos ampliarle, o podríamos hacer que sea un radio combinado con el otro, ¿no? Un poquito forzado esto. Ya, entonces la idea, como les decía, es de tener un control, ¿no? Tener un control de los elementos tanto en planta como en perfil. Por ejemplo, aquí tenemos una cresta, ¿no es cierto? Una curva,
una curva convexa. Estoy tratando de darle una mayor longitud. A ver, ya no se puede dar una mayor longitud porque está chocando con la otra curva que tengo al lado, que es de 200. Acá le voy a bajar de repente, le voy a bajar esta curva a 70. ¿No? Lo estoy haciendo un poquito más pequeña. Y justamente al inicio de esta curva convexa, más o menos ya estoy poniéndome y estoy entrando a la tangente, ¿no? A la tangente del trazo en planta. Termino la curva y ya estoy totalmente en esta zona de acá arriba, en la zona de tangente, ¿no? Veamos cómo entro a una nueva curva, a una curva cóncava de 200 metros, pero en planta yo veo que estoy en tangente, ¿no? Sería una combinación tangente en planta, curva cóncava en elevación, ¿no es cierto? Eso también lo puedo hacer un poquito de repente pequeño, de acuerdo, todos estos valores salen del diseño geométrico, o el diseño, ¿no es cierto?, de las tolerancias que yo tengo, cuál será la curva, las longitudes de curva para mi velocidad de diseño, tanto en planta como en perfil, ¿no? Con los radios en planta. Entonces, como vemos, es un poco complejo verlo, incluso teniendo los dos trazos, ¿no?, al mismo tiempo. Miren, acá tenemos un puente y vamos a ver cómo está configurado este puente. En perfil lo vemos bien, ¿no? Aquí está justamente el inicio del puente, ¿no? Y en esta parte, aquí está el inicio del puente justo y aquí está el término del puente, ¿no? Está bien ubicado. En perfil está bien, ¿no? Vemos que el puente está recto, que no tiene inclinación, está bien configurado. Sin embargo, en planta vemos que tiene una cierta inclinación, ¿no es cierto? Podríamos tener también un puente tipo en curva, en planta. Entonces, hay que cuidar esas cosas, ¿no? Esto ya está, este trazo ya está arreglado, ¿no? Podríamos tener el caso de que este trazo esté totalmente incoherente, pero veamos cómo se vería este trazo en un desarrollo 3D y cómo se vería la perspectiva del usuario, ¿no? Si nos montamos en un vehículo, ¿cómo se vería esto? Entonces, para eso vamos a hacer tenemos carga, este es la misma zona, el mismo trazo, ¿no es cierto? Aquí está todo el trazo de la carretera panamericana, que es la nacional, y está pasando por esta ciudad que se llama Ciudad de Dios, un pequeño poblado. Aquí está la malla que hemos definido de vías, y aquí esta otra vía que está subiendo un cerro, ¿no? Así se ve en planta. En perspectiva o en 3D lo podemos ver muy diferente, ¿no? No, realmente el trazo se va a ver recién en 3D cómo estaría configurado esto, ¿no? Este trazo que existe, que está en plomo, es sobre la topografía real que tiene la carretera, ¿no? Abajo de fondo está el plano, ¿no? Que solamente está como una guía. Entonces lo vamos a cerrar o lo vamos a ir para que sirva de referencia. Entonces vamos a subirnos a un vehículo y vamos a experimentar cómo sería la visibilidad de este camino, ¿no? Eh, entonces, estamos en esa zona de curva que habíamos mencionado, ¿no? Tenemos un desnivel con lo que es la otra vía. Ahí se están juntando las dos vías, ¿no? Por esa parte no tenemos ningún problema, ¿no? Nos estamos acercando a la zona de lo que es el puente, y pasamos justamente por ahí el puente. Se tiene una configuración casi horizontal, no hay mucha pérdida de visibilidad. Sin embargo, ahí vemos, ¿no?, que
las curvas, vamos a verlo desde un punto de vista que seamos el único, ¿no? Eso nos está limitando un poco. Vamos a ver que seamos el único vehículo para que se vea de mejor forma. Y ya, entonces vamos a ver que seamos el único vehículo. Y ahí vamos a hacer el seguimiento al... Listo. Entonces ahí vamos a reducir un poco la velocidad. Entonces esta sería la visual de yendo, ¿no? A través de esta carretera, no hay problemas, con visibilidad va todo recto. No tenemos ningún problema de visibilidad todavía. Tendríamos que cargar toda la topografía para ver los cerros, ¿no? Para eso ya es otro tema de visibilidad en cuanto a los taludes, en cuanto a los elementos que están laterales, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la propia visibilidad del trazo, estamos bien, ¿no? Aquí tenemos una curva que es suficientemente amplia para verla, ¿no es cierto? Entramos a otra tangente, estamos como un poco en subida, ¿no? La orientación de la topografía está como subiendo, no tiene una topografía muy marcada, pero se notan los elementos, ¿no? Ya es una topografía un poco arreglada, un trazo un poco arreglado en cuanto al tamaño de las curvas, ¿no? No se ven, no se sienten cambios muy bruscos y la visual, como se puede ver, es bastante amplia, ¿no? A ver, seguimos avanzando a lo largo de la Panamericana. Y acá también tenemos unas curvas horizontales suficientes, seguimos subiendo, ¿no es cierto? Estamos en subida, agarramos otra curva, estamos entrando al sector de poblaciones. Aquí también tenemos una visual todavía de todo lo que es la parte horizontal, ¿no? Acá tenemos una intersección, es totalmente la visual, no tenemos, es casi una zona de subida, pero es con pendientes bastante suaves, ¿no? Aquí tenemos otra intersección, podemos ver sin problemas la entrega, la intersección, la salida de la intersección y como también podríamos ver un vehículo que se está acercando a llegar a encontrarse con nosotros en esta rampa, ¿no? Seguimos a través de la vía con elementos de curva horizontal grandes y los elementos verticales casi no se sienten, ¿no? Aquí hemos llegado a una especie de óvalo y ahí termina. Entonces veamos a ver una topografía un poquito más exigida en lo que es en lo que sería este recorrido para ver la visibilidad de esta carretera. A ver, veamos. Listo. A ver, vamos a cargar nuestros vehículos. A ver. Vamos a hacer un recorrido en subida, ¿no? Más o menos para ver cómo está la visibilidad en este tramo. Todavía no tenemos vehículos aquí. A ver, vamos a ver. Ya.
Ahí está. A ver. Vamos a poner un poco más de... listo, a ver. Entonces, como podemos ver aquí, la carretera esta sí tiene un desarrollo dependiente mucho más fuerte, ¿no? Aquí está la visual de este trazo. A ver, vamos a recorrer a lo largo de este trazo. Tenemos un vehículo ahí delante de nosotros. Entonces, todavía podemos, sí tenemos una visual. Aquí faltaría cargar los elementos ¿no? de laterales para ver si nos están interrumpiendo, ¿no? Los cortes en los taludes, pero en lo que es el propio trazo, aquí tendríamos un pequeño problema. Ahí en esta parte justo donde lo he parado, vemos que estamos perdiendo, ¿no? Aquí estamos viendo la visual en este punto, ¿no? En esta zona se ha perdido la visibilidad. Justamente aquí no sabemos qué es lo que va a venir después, ¿no? Puede haber acá una parte de tierra que nos esté tapando sobre lo que viene a continuación, entonces ahí perdemos un poco del trazo, ¿no? Es como un lomo que está... A ver, seguimos seguimos con la simulación acá. Entonces bajamos y aquí hay como una curva brusca, ¿no? Lo vamos a marcar, ¿no? Aquí esta curva estamos perdiendo ya más o menos la visual en todo lo que es esto, ¿no? Se está ajustando bastante. Entonces probablemente esta curva esté por debajo de los parámetros de diseño, ¿no? A ver, seguimos. Y nuestra visibilidad está un poco reducida. En esta zona ha mejorado bastante la visibilidad, ¿no? Podemos ver más o menos hasta cierta zona, ¿no? Podemos ver más o menos hasta cierta dirección. Estaríamos como de la esquina, ¿no? A ver, sigamos. Ahí sí tenemos visibilidad. Y acá también la curva está un poco corta para forzados a reducir bastante la velocidad. Aquí probablemente tenemos, acá hay una curva y otras seguidas. Entonces, aquí también tenemos ya una pérdida de la visibilidad. En esta curva izquierda, bueno, en función de los elementos de perfil estamos todavía bien, pero en lo que son las curvas de planta está un poco forzada, están bastante reducidos el tamaño de los radios de las curvaturas, ¿no? Entonces, podríamos utilizar una herramienta visual para auditar la compatibilidad, además de todo lo que hemos visto en clase. Vamos a continuar con el listado de los 10 puntos o recomendaciones de chequeo. Acá tenemos una figura en la cual, figura 60106, en la cual vamos a tener otros casos, ¿no? En el caso A, por ejemplo, en el caso A nos dice, tenemos una pérdida de trazado en tangente, ¿no? Es algo parecido a lo que hemos tenido, ¿no?
lo que hemos podido observar, ha habido después de tener la planta, ha habido una curva cóncava bien fuerte con una caída bien fuerte y ahí hemos perdido totalmente la visibilidad, ¿no? Entonces, si estaríamos yendo a una velocidad determinada, un poco alta, como 60, 70 kilómetros por hora, posiblemente, si es que hay un vehículo rebasando por esta zona, o no podríamos ver qué es lo que viene, ¿no? A continuación. Entonces, tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? Este ya también sería una pérdida igual que el anterior, pero ya también tenemos la misma caída en perfil, pero tenemos una curvatura a la izquierda, entonces aquí tenemos una pérdida y encima de eso tenemos una curva a la izquierda que se estaría dando después de esta pérdida de la órbita. Sería una combinación un poquito más dificultosa. Va a la derecha, ¿no? Sin visibilidad de adelantamiento. Aquí tenemos una situación, ¿no?, que no debe existir en las carreteras. En perfil no podemos tener este tipo de lomos, ¿no?, que parecen lomos de camello, que se están ocultando y están apareciendo y ocultando, ¿no?, de forma encalaminada, ¿no? Y esto todavía cuando tenemos un giro, una curva pequeña, ¿no?, de radio pequeño en planta. Entonces, a esto hay que eliminarlo, ¿no? No es nada recomendado. Ya. Aquí tenemos una visibilidad de adelantamiento. Podríamos ver más o menos parcialmente cómo, porque podríamos ver una forma de adelantar, pero sin embargo, la configuración en perfil está un poco mejor, no hay muchos puntos de inflexión, pero de la misma forma, al tener la combinación con la curva horizontal, hay una pérdida de la perspectiva de distancias, ¿no? No se puede percibir bien cómo están las distancias debido a estas lomas, ¿no? Entonces podríamos tener algún problema con lo que es el adelantamiento o algunos accidentes por adelantamiento, ¿no? Aquí podríamos tener, en este caso, en caso de pérdida del trazado, nos podemos equivocar, ¿no?, en cuanto a cómo está yendo la carretera. Realmente aquí, en planta tenemos incluso una curva, podemos tener una curva, ¿no es cierto?, o a la izquierda o a la derecha. Aquí después de una recta, una curva un poco extraña, o tenerla a la izquierda, ¿no? Entonces, en combinación con esta visibilidad que está dejando de ver por esta curva en perfil, no sabríamos qué es lo que viene, entonces podríamos fácilmente salirnos de la carretera si estamos a una velocidad considerable, ¿no? Entonces sería una combinación nada deseable, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar ahí después de esta cresta. En el caso F tenemos una pérdida del trazado, se va tenemos una pérdida total de la horizontal, no sabemos qué está sucediendo ahí. Y en planta incluso tenemos, después de esta curva, tenemos una contracurva que está cambiando el sentido, que lo haría más peligroso todavía, porque en planta estaríamos en esta zona, ¿no? Después de esto ya no podemos ver y no sabemos qué está pasando. Luego entramos a una curva cóncava, pero combinada con una curva a la izquierda. Entonces, esto sería bastante peligroso también yendo a una velocidad, ¿no? A la cual no podamos controlar el vehículo. Entonces, el efecto psicológico por pérdida del trazado se produce cuando el conductor puede ver sin interrupciones la carretera. Las longitudes indicadas en esta tabla corresponden a determinadas velocidades de diseño. ¿Cuáles son las longitudes que evitan el efecto de la pérdida del trazado, ¿no? Esa incertidumbre
de no saber qué viene en la carretera después, se pueden eliminar si es que tenemos unas longitudes, ya sea en los elementos de curva o, ¿no es cierto?, que estén correspondientes, si estoy yendo a 60 kilómetros por hora, eh, debo tratar de estar dentro de ese rango, ¿no?, de longitudes de los elementos, tanto en vertical como en planta, ¿no?, para poder evitar el efecto de pérdida del trazado, ¿no?, el efecto psicológico. Entonces, esta es una recomendación para poder mejorar la configuración de la longitud de los elementos y tener una visual mucho mejor. 6. En lo relacionado a las combinaciones no deseables, debe evitarse las siguientes situaciones en carretera. A ver, vamos a ver qué nos dice. Alineación única en planta, o sea, una tangente que contenga una curva vertical cóncava o convexa corta, ¿no? Lo hemos visto, una tangente con una curvita vertical pequeña. Eso no debe ser, esto es incompatible, ¿no? Curva vertical convexa, ¿no?, o sea, de cresta, ¿no es cierto? Una curva vertical convexa de cresta, ¿no es cierto?, en coincidencia con un punto de inflexión en planta. Igual, no hemos dicho que los puntos de inflexiones en planta y en perfil deben coincidir, no deben estar, el inicio de una no debería estar en el punto de inflexión de la otra, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Tangente en planta, curvas convexa y cóncava consecutiva, ¿no? Tenemos un trazo en planta recto, ¿no es cierto? Un trazo en planta recto, pero ahí tenemos dentro, en perfil, tendríamos un diseño de curvas convexas y cóncavas consecutivas, ¿no? Ahí dentro y luego seguidas, ¿no? Deben estar espaciadas por tangentes, ¿no? No deben haber esta consecución de cóncavas y convexas consecutivas. Tangente seguida de una curva en planta en correspondencia con curvas convexas y cóncavas, ¿no? Ya una combinación un poco más dura. Tampoco. Alineamiento en curva, tenemos una curva de desarrollo corto, una curva en planta corta, y que dentro de ella contenga una curva cóncava corta también. Entonces, hemos dicho que debemos de evitar estos elementos cortos, sino hacer que la longitud de los elementos sea mucho mayor para evitar el efecto psicológico, ¿no?, de pérdida de la horizontal. Conjunto de alineamientos en planta donde se pueden percibir dos curvas verticales o dos curvas convexas simultáneamente, ¿no? Entonces evitar la combinación de dos curvas convexas continuas, ¿no? Es preferible tener una sola curva en perfil, tener una sola curva convexa, que lo que habíamos visto de tener por partes, ¿no? Una tangente pequeña y luego una segunda cóncava, ¿no? Hay que hacer una sola curva grande para poder tener un mejor desarrollo de la velocidad, un mejor control de la velocidad, ¿no? Del mismo modo, en autopistas nos da unas recomendaciones. Curva cóncava en coincidencia con un punto de inflexión en planta, curva vertical corta, ¿no?, en elevación, en pendientes largas, ¿no es cierto? Lo cual forzaría al motor del vehículo, ¿no?, dentro del mismo alineamiento en planta. Rasantes uniformes entre curvas verticales consecutivas. Curvas en planta cortas, de curva vertical larga, ¿no? Un poco raro esto. Cuando las rasantes de una y otra calzada son distintas, no deben variar sus posiciones relativas, sino no es en tramos donde existan combinaciones de curvas horizontales y verticales, ¿no? Aquí nos dice básicamente el encuentro de dos, ¿no?, de la rasante de una y otra calzada. Cuando tenemos los dos carriles en diferentes
en diferentes rasantes, no deben variar sus posiciones, ¿no? Ni en tramos donde existan combinaciones de curvas o verticales. O sea, si hay una diferencia de alturas entre el sentido de ida y el sentido de vuelta, entonces ahí mantener las posiciones de los elementos. En la figura siguiente vamos a analizar otros casos relacionados a la visibilidad en intersecciones, ¿no? Aquí lo que habíamos visto más o menos en el video, en el caso A, ¿no es cierto? Tenemos un caso en la parte, en la parte central de esto, ¿no? En esta zona central justamente hay una curva, ¿no? Se está dando una curva eh, cóncava, entonces, y en planta se vería esta unión justamente que esta parte está deprimida, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener los encuentros, ¿no es cierto? Con una mejor visibilidad y con radios un poco más grandes que hagan que esto parezca una intersección totalmente horizontal, ¿no? A ver, veamos el caso B. En el caso B tenemos una salida, una división de dos direcciones en una carretera, ¿no? Que tienen casi la misma jerarquía. Y en perfil veríamos que está la salida, ¿no? O la continuación que estamos viendo aquí, ¿no? Esta parte tiene está yendo hacia una elevación con una curva cóncava, ¿no? De subida. Entonces también no sería recomendable tener una intersección justamente así en un sector curvado, ¿cierto? Y donde la entrega estaría también con altas velocidades, ¿no? Los vehículos estarían viniendo con altas velocidades. Lo ideal sería poder aplanar esto un poco más antes y ahí tener un desarrollo un poco más recto, ¿no? Antes de entregarlo de forma directa a la intersección. En el punto C, ¿no es cierto? Tenemos una configuración un poco extraña. La salida o la intersección en planta se da justamente en una curva, ¿no? Esto es un poco extraño y una curva que no tiene nada de visibilidad, ¿no? Está después de una zona, esta es la zona de visibilidad, la perdemos hasta aquí y luego ya no sabemos qué viene, ¿no? Entonces la salida estaría un poco acá difícil, ¿no? Con una visual difícil y peor si no está con una pendiente de subida. Entonces, lo ideal sería hacer esta entrega en un sector más plano, ¿no? De repente en un sector antes de esta curva, por ejemplo, hacer esta entrega por esta zona, ¿no? O después de la curva, ¿no? De repente mucho más allá en la vía, ¿no? Pero no en este sector curvado, donde estamos perdiendo, no tenemos una buena visual para la intersección, ¿no? Puede haber algún accidente con vehículos que están tratando de cruzar. Veamos otra figura, en el caso de coordinación planta, en el caso de que tengamos estructuras como puentes. Veamos un caso, se muestra en efecto no deseable. Sin embargo, esto se ve bastante en muchos trazos. Tenemos aquí, ¿no? Justo antes de la curva está el elemento, ¿no? El elemento puente. Esto no es recomendable porque por la sección y por la angostura ¿no? De este radio pegado y este quiebre, entonces podrían llegar vehículos a velocidad y llegar a chocar con vehículos que están yendo, ¿no? Podría haber una invasión de los carriles, ¿no? Además que si es que tenemos elementos que puedan obstruir aquí la visibilidad, entonces no es nada recomendable, sino sería
bueno este puente de otra forma, o darle unos radios un poco más amplios a esto, ¿no? O darle un segmento un poco continuo en planta y luego recién desarrollar la curva para ¿no? para la conexión. Y aquí lo vemos que está en perfil, tampoco está totalmente, el elemento puente no está totalmente alineado, sino que está como en una bajada, ¿no? No está en un trazo horizontal. Aquí vemos otro cual se ha perdido la visibilidad totalmente. Estamos en una loma, en plena curva convexa, y aquí se ha perdido totalmente la visibilidad, ¿no? En el horizontal. No sabemos qué es lo que puede pasar ahí. Ahí justamente el problema de visibilidad se está dando en el puente, ¿no? Y lo peor es que después de esto no sabemos si es recto, suponemos que va a seguir recto, pero tenemos una curva a la derecha que está, ¿no? que está malogrando la, lo que la continuidad recta que debería tener después del puente, ¿no? Entonces lo ideal sería que esto vaya recto cierto tramo, ¿no es cierto? Que esto vaya recto cierto tramo y después ya se desarrolle la curva en planta, ¿no? La curva horizontal, para evitar este efecto directo después de que se pierde, ¿no? En este sector es donde se pierde la visibilidad, no sabemos qué es lo que va a pasar después. En su ubicación también sigue en una ubicación en la cual no podemos ver toda esta cresta, nos está impidiendo ver ¿no? qué es lo que viene después, la visibilidad está obstruida. Entonces lo ideal quizás sería volar tener una curva aquí y luego hacerlo totalmente horizontal y luego recién bajar con otra curva convexa, ¿no? Pero tener el elemento puente a la mitad para que tengamos una visibilidad completa, especialmente esto en curvas convexas, ¿no? En el caso de curvas cóncavas es menos crítico porque la visibilidad es en todo momento, ¿no? No se pierde la visibilidad como en el caso de las curvas convexas. Luego de esto tendríamos igual un caso en plena curva. Han puesto el puente en plena curva aquí justo. Acá perdemos, en esta zona ya se pierde ¿no? ¿Cómo va a ser se pierde la visibilidad en este punto y estamos aquí igual en plena curva se ha puesto este puente, ¿no? Entonces, lo ideal sería que para no perder esta visibilidad, ya sea en planta o en perfil, esto podría ser un poquito más recto, ¿no? De manera que salgamos de esta zona de la estructura y ahí recién darle la curvatura, ¿no? O en el caso del puente, lograr colocarlo en una zona recta, ¿no? Podríamos ubicarlo aquí en esta zona recta o forzar la topografía para que sea la zona recta aquí en la zona del puente, ¿no? Subir, encontrar el puente en esa zona recta y de ahí recién poder continuar con normalidad el trazo que hemos visto. Entonces, volar todo esto, ¿no? Obviamente vamos a hacer más movimiento de tierras, pero el elemento puente que tenemos ahí estaría con mucha mejor visibilidad y evitar que ese es el fin de la vía, ¿no? No tanto ahorrar y hacerlo de cualquier forma. Aquí vemos una visibilidad mucho mejor. A ver, vemos que antes y después del puente, este es el término del puente, aquí está más o menos la zona de inicio, la zona de término, ¿no es cierto? Aquí, justo detrás o dentro de estos, la vía continúa
la mitad de estos árboles, ¿no? Por ahí da una curva. Aquí nos dice, venimos de una curva, aquí estamos dando la curvita, entramos al puente, el puente también está quebrado, tiene una curvatura, y después ahí ni bien salimos, se da otra curva, ¿no? Pero en este tramo es un tramo un poquito más recto, ¿no? En la cual sí podríamos ver el inicio y la salida del paso por el puente con una mejor visibilidad. Igualmente, en este punto, por salvar la topografía, este puente está con una inclinación, tiene una inclinación dada, ¿no? Y está a la mitad de la curva, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí en esta zona, podría ver de forma continua, ¿no? Puedo ver el ingreso y la salida de forma continua. Figura 10. Se muestra el caso de coordinación del trazo en planta y perfil con el entorno de la carretera. Entonces, esto ya está referido a lo que mencionábamos, ¿no? Elementos laterales, ¿no? Aquí podemos ver un muro totalmente en 90 grados, ¿no es cierto? Que está a lo largo, entonces nos está tapando cierta visibilidad, ¿no? Nos está tapando cierta visibilidad. En corte lo vemos, el muro está, la calzada tiene un solo peralte, ¿no? Estamos en la curva, está peraltado al lado izquierdo y aquí está justamente el muro que resulta del corte, ¿no? Aquí quizás sería un poquito mejor para tener mucha la visual de esta curva, darle un poquito de inclinación, ¿no? Para poder ver un poco más de los vehículos que están viniendo, ¿no? Ampliar visual. Entonces, en planta tenemos esta configuración de curva y en perfil esto básicamente está recto, ¿no? Entonces, sería una buena combinación planta, curva, perfil tangente. Veamos, entonces en el caso B tenemos un muro en plataforma igual, ya también en este caso se puede ver un poquito más de la visual de la carretera, ya que no hay un bombeo fuerte, ¿no es cierto? No hay un peralte fuerte en esta curva, sino que es casi plano. Eso nos quiere decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que si el peralte aquí es casi nulo, entonces que eso nos quiere decir que el radio es bastante amplio, ¿no? Que el radio que está dando la curva es bastante amplio, ¿no? Entonces, igual aquí, de acuerdo a ese radio, de repente no es necesario aplicar mucho pendiente talud, ¿no? Sino tendríamos que de repente que afinar un poquito menos, ¿no? O quedarnos con lo que se está presentando porque nos está indicando que hay un radio grande, entonces va a ser mucho más fácil la circulación y la visibilidad. Entonces aquí tenemos ya un poco más de inclinación, tenemos inclinación tanto de la calzada, entonces tenemos un peralte, nos está indicando que el radio, un cierto peralte, que el radio es un poco más corto, ¿no? Este radio es un poco más corto. Entonces habría una necesidad ahí de darle una relación de este peralte, ¿no? Así como lo marca de 1 a 8, ¿no? Siempre menor de 90 grados. Entonces, esto habría que afinarlo de una forma como para que tengamos una mejor visibilidad en esta curva. Veamos otro. Bien, entonces esos serían todos los casos en cuanto a la compatibilidad del diseño
diseño en planta en perfil. Ya en la siguiente clase vamos a entrar a lo que es la consistencia del diseño geométrico, que nos habla básicamente de la consistencia en la velocidad, ¿no? Hemos dicho que la velocidad, la diferencia de velocidades entre un elemento y otro, tanto en planta y en perfil, no debe ser mayor de 20 kilómetros por hora. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica de que estamos cuidando el control de desaceleración al frenar para algún vehículo que está entrando desde una tangente a una curva, y esta curva está diseñada muy cerrada, ¿no? En la cual su velocidad de circulación podría cambiar muy bruscamente. Entonces, si pasa de la diferencia de 20 kilómetros por hora, sería difícil de controlar y prácticamente estaríamos garantizando un accidente, ¿no? Los vehículos estarían saliendo, nos estarían despistando. Entonces, esa y otras recomendaciones más la vamos a ver en la siguiente clase. Si tenemos alguna pregunta sobre este tema, por favor hagan las consultas en este momento. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una Buenas consulta. noches, sí. Este diseño solamente casi es válido en la costa, Inge, creo, porque en la sierra, en la mayoría de las carreteras tenemos gran cantidad de curvas verticales y horizontales para poder subir a las abras y poder llegar a nuestros destinos, ¿no? Aparte de que en la anterior clase Inge dijo de que lo máximo permisible era que en este tipo de curvas la pérdida de velocidad sea de 20 kilómetros por hora, ¿no? No, el máximo entonces. Pero en curvas acá en el Cusco tenemos que bajar hasta primera, tenemos que llegar a bajar 30, 40 kilómetros. ¿Estarían mal diseñadas nuestras carreteras o cuál sería el factor, Inge? No tanto de la pérdida de velocidad, sino que la diferencia de velocidades. Eso significa que, bueno, mira, para la pérdida de velocidades es otra cosa. Tenemos que diseñar carriles adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los vehículos pesados nos están haciendo perder la velocidad al seguirlos, ¿no? Un auto puede seguir con la misma velocidad, no hay problema, solamente que exige más al motor nada más. No es una pérdida de velocidad, sino es la diferencia de velocidades. O sea, si tenemos una tangente en la cual nosotros estamos desarrollando, podemos ir hasta 80 y estamos este, desarrollando tal velocidad, y luego aparece una curva cerrada que está hecha como para 45, 50. Obviamente no se va a poder controlar, a menos que sea un conocedor de ruta y ya sepa que esta curva que viene es súper cerrada, no lo va a poder controlar esa bajada de velocidad de 80 a 50, ¿no? Esos 30 kilómetros no los va a poder lograr, sino solamente va a poder lograr una reducción de 20 kilómetros por hora. De ahí ya es un accidente. Entonces, por ahorrar en el trazo, por ahorrar en el movimiento de tierras, muchas veces se diseñan mal las carreteras y dicen, no, si mi radio mínimo es 30, mi radio mínimo me está permitiendo dar en la curva a una velocidad muy, muy cerrada, o yo me estoy valiendo de alguna parte de la norma en la cual me permite reducir un radio, por ejemplo, a una velocidad diferente a la que yo tengo en una tangente. Entonces, y propongo un radio muy cerrado. Entonces, si ahí se da que la diferencia de velocidades es mayor a 20, yo voy a tener un accidente. Entonces, eso, al hacer
en varias investigaciones y tesis se ha visto que las diferencias de velocidades entre elementos han superado los 20 kilómetros por hora, ya que se han hecho mediciones en campo, ¿no? De los vehículos pasando en tangente y luego pasando en una curva consecutiva y los cambios de velocidades eran bastante bruscos, ¿no? Entonces el control de los vehículos era así muy fuerte, nada, el confort no era nada bueno al circular, ¿no? Entonces eso es porque estamos forzando los diseños a radios muy pequeños, o sea, o carreteras muy económicas, ¿no? Que, que no deberían estar diseñadas bajo, no están diseñadas bajo parámetros. Entonces, cuando ya no estamos respetando el diseño de una carretera de tercera y estamos con velocidades menores, entonces ahí ya no está cumpliéndose la norma, ¿no? En cuanto a eso. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, por favor, a ver, Prudencio, creo que tienes una pregunta. Aparte del manual de carreteras, ¿hay algún otro manual que se use en Perú? En entidades privadas. No, esta parte del manual me parece que no es nada aplicada, ¿no? Nuestros trazos normalmente llegan a lo que es lo que hemos en el aporte uno y en el aporte 2, en la parte geométrica, ¿no? Lo diseñan con esas consideraciones y ya no llegan acá, ¿no? No llegan a hacer esta verificación. Entonces se saltan esta parte del manual o no la aplican, no la entienden, entonces ahí es donde empezamos a tener los problemas de la consistencia, ¿no? Salen combinaciones, justamente acá nos está diciendo que no debemos hacer esas combinaciones y lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque es la parte tediosa de encajar planta y encajar perfil. Como hemos visto, tendríamos que poner tanto la planta y el perfil al mismo tiempo para ver cómo se está desarrollando y cómo se está encajando la, la planta y el perfil, ¿no? Cómo está y peor si no tenemos un modelo que tridimensionalmente nos esté mostrando cómo se va circulando a través de la vía, ¿no? De forma suave y sin perder visibilidad, ¿no? A ver, no, pregunta, ¿se puede solucionar, otra pregunta, se puede solucionar estos problemas vistos en clase colocando señalización? La señalización te puede dar una idea, ¿no? O sea, mira, ¿qué pasa si yo estoy en una tangente, estoy a 80 kilómetros por hora, le pongo una señalización de una curva, supuestamente que está viniendo una curva, lo veo un poco de lejos, ¿no? Y al momento que lo veo empiezo a reducir la velocidad, pero llego a una curva tan cerrada que ya sé que viene una curva, pero no sé qué tan cerrada es, ¿no? No sé cuánto es su radio, no sé si voy a poder controlar el vehículo, entonces hago lo posible por reducir la velocidad y de pronto esta curva me sorprende y no llego a controlarlo y me vuelco, ¿no? Entonces sí ha tenido una señalización, ¿no? Sí me han avisado que había una curva, pero yo no sé cuán difícil va a ser dominar esta curva con el vehículo, ¿no? Si la desaceleración que experimente a 20 kilómetros por hora, ¿no? Dentro del elemento, o como que esta curva va a ser tan cerrada, entonces, que yo no puedo controlar y me despisto, ¿no? Entonces, la señalización nos da una idea, pero no nos está diciendo si lo voy a poder controlar o no a la velocidad a la que estoy yendo, ¿no? Entonces, la geometría de la vía tiene que hacer esto de por sí, ¿no? Tiene que hacer que el vehículo como que vaya, como que solo se controle, ¿no? Bajo bajo un manejo normal o cómodo, ¿no? Sin tener que pisar
a fondo el freno para no salirme o no chocarme contra, o irme contra la cuneta o contra algún muro, ¿no? Para no despistarme. A ver, ¿tenemos alguna otra consulta con referencia a esto? ¿Está claro lo que les he comentado con respecto a las consultas? Sí, Inge, gracias, estaba claro. Ok, entonces, a ver, vamos a ver la parte de, bueno, pasamos a la parte de la retroalimentación que hemos aprendido hoy. A ver, vamos a complementarlo de otra forma. Voy a hacer participar a ver a los alumnos para ver qué hemos aprendido hoy. A ver, el alumno Joao Eduardo Almonte. A ver, Sí, está Inge. en clase, por favor. A ver, ¿qué hemos aprendido en clase hoy con respecto a con respecto a los elementos de tipo puentes? ¿Cómo debe ser cuál es la recomendación que nos ha dado la normativa? Mayormente, primero vimos, Inge, o sea, que para hacer los diseños debemos hacerlo de manera horizontal y de manera vertical y ver y cumplir si los requisitos que hay sobre las distancias para evitar